Bueno, pasemos entonces medio fugazmente a teoría de cultivo televisivo, que ya adelantaron las compañeras con su exposición. Ustedes pueden corregirme si o hacerme algún tipo de observación. En serio les digo, ustedes les soy honesto. Si ven que hay algo importante que yo no estoy diciendo. Bien, a ver. Algunas premisas. Bueno, cosas que ustedes señalaron. La idea para este modelo, que tiene este nombre raro de teoría de cultivo, es que no se trata de analizar el cambio, sino la estabilidad. O sea, la idea es que no es que los medios de comunicación vengan hoy a introducir un cambio, sino que el hecho de que existan los medios ya es lo normal, es lo habitual. Germer tiene esta frase, crecer con la televisión. Por lo tanto, los medios es más posible que contribuyan a definir la estabilidad de lo que es, que a introducir cambios respecto a lo que no es. ¿Sí? Son parte del paisaje, diríamos. Y en ese sentido, Raymond Williams, que creo que ustedes han leído en algún momento, él señaló hace ya muchos años una cosa muy interesante con su idea del flujo. Él dice que la televisión es como un flujo. Es decir, que uno no... Sí, habitual, o de vez en cuando uno efectivamente mira programas de televisión. No sé, a ver, a mí me gusta Game of Thrones. Entonces, tengo presente que lo dan el domingo a las 10 de la noche y lo miro. Bueno. Hay un noticiero que miro todos los días. Pero ¿es algo eso? No, es decir, no es que uno programa sus consumos desde el punto de, bueno, hoy a las 9:30 dan tal programa. La mayor parte del consumo televisivo que uno hace es mirando televisión. Uno prende el televisor a ver qué hay. Hace zapping, no encuentra nada. Queda de fondo. ¿Sí? O sea, en ese sentido, mirar televisión, más que mirar unidades discretas de programas, dice Williams, es más parecido a abrir la canilla. Uno abre la canilla y sale agua. Después la cierra. Entonces uno abre la canilla del televisor y sale un flujo de imágenes y sonidos. Y en algún momento uno lo cierra. Y esto Williams lo dijo hace muchos años, pero ahora tenemos que decir, bueno, todavía más marcado, porque por lo menos uno hace mucho zapping. Entonces ni siquiera el consumo televisivo que uno hace está relacionado con las unidades discretas que proponen los canales de televisión. Es rarísimo realmente que uno mire un programa entero y solamente ese programa. Aunque sea el momento de la publicidad, uno mira otra cosa o mira dos cosas al mismo tiempo. O a veces la actividad es solamente hacer zapping, ¿no? Ir pasando, y estar un rato largo mirando pedacitos. Bien, entonces la televisión funciona como un ruido de fondo. ¿Sí? Está ahí. Y lo que tratan de hacer los canales es atrapar a los espectadores por más tiempo. O sea, tratar de que esté más tiempo delante del televisor. Bien, este señor es George Gerner y es el que desarrolla esta corriente del cultivo televisivo, la teoría de cultivo. Y bueno, plantea algunas cosas en general. Antes de meternos específicamente en los desarrollos de investigación, veamos algunas cuestiones más generales. Una es esta idea de que hay una exposición, dice él, a patrones consistentes de visionado. O sea, la idea es que debe haber lógicas más o menos coherentes en el contenido de la televisión. Bueno, no es del contenido de la televisión, pero yo les señalaba un ejemplo cuando hablábamos del trabajo de la colega sobre las mujeres dominicanas. O sea, eso no es episódico.
No es que hay una noticia donde aparece vinculadas a la prostitución y otra donde aparecen vinculadas a la poesía. No, sistemáticamente las mujeres dominicanas en la prensa de nuestra ciudad aparecen vinculadas a la prostitución y al delito. O sea, el patrón es consistente, es coherente. Todo el tiempo es así. Muy pocas veces es algo de eso. Y otra cuestión es que, por más que las audiencias sean muy diferentes, las propuestas televisivas plantean concepciones de la realidad que son comunes. Está bien, o sea, Gerner arranca estas investigaciones a fines de los años 60 y a comienzos de los 70, y el sistema televisivo era diferente porque era un sistema mucho más homogéneo que el actual. O sea, era la televisión de broadcasting de canales generalistas grandes con audiencias muy numerosas. Hoy eso no es lo habitual. Entonces podríamos tener una cosa de mayor segmentación. De cualquier manera, según Gerner, dice que la diversidad es baja. Dice que los programas son estructuralmente similares, que se dirigen a una audiencia común, y esto habría por ahí que discutirlo. Y en los 80 él analiza el uso de la videocasetera, y ahora podríamos decir en qué medida esto pasa con Internet, y encuentra que sirve para independizarse del tiempo, pero no de los contenidos, porque la gente mira los mismos contenidos solo que en distinto momento. Bueno, no sé, podríamos hacer una encuesta entre nosotros mismos y ver qué tipo de contenido vemos. Es decir, a ver, una pregunta sería: ¿cuánto contenido audiovisual vemos que no sea emitido en los canales de televisión? En la grilla de canales de cable. Y habría que ver. O sea, capaz que alguno de ustedes, o sea, hace un par de años teníamos una compañera que era casi especialista en ficción coreana. Y miraba mucha ficción coreana en Internet. Bueno, por supuesto, ella tenía un consumo que no seguía esta idea, o sea, era un consumo posibilitado por Internet muy diferente a todo el resto. Pero bueno, tendríamos que ver. Yo casi apostaría que son más las cosas que vemos que están en la televisión que las que no están en televisión. Yo miro muchas series y tengo que decir que, no sé, debe ser 50-50, o sea, miro series que no salen en la tele, pero miro muchas que sí salen en la tele. Se podría hacer un análisis de lo que la gente comparte. ¿Comparten dónde? En las redes sociales. ¿Como propuestas? Sí. Para saber si habría que ver. todo mundo ve lo mismo. Bueno, Gerner llega a decir, como cosa polémica, pero está bien, tal vez sea más aplicable un momento anterior, que un sistema de un solo canal podría ser más plural que un sistema de varios canales. Él está pensando en realidad en los grandes canales de Estados Unidos, la ABC, la NBC, la CBS, que en función de dirigirse a una audiencia común lo más grande posible, terminan siendo propuestas muy parecidas. Y en parte, o sea, en los canales más competitivos creo que nosotros podemos ver también eso en Argentina. O sea, no sé, uno agarra el 13, el 11 y América. Y sí, hay algunas diferencias, pero son bastante parecidos en el tipo de programas, hay muchas similitudes. Bueno, chao. En otro momento voy a hacer algún comentario sobre la cuestión de los circuitos de reproducción pedagógico estudiantil, que me interesa hacerlo. Pero bueno, no lo voy a hacer hoy en función del tiempo, pero sí voy a hacer esto. Hay muchos textos sobre la teoría del cultivo, ¿sí? De distinto tipo. En algún momento introdujimos en esta materia el que aparece en este libro, porque es de Morgan, que es un
investigador de la corriente, un norteamericano, y era más nuevo que el que usábamos antes, que era otro de Morgan que había aparecido en una universidad de Río Cuarto, en una revista de la Universidad de Río Cuarto. Pero bueno, hay muchos, y antes, en otra época, usamos uno de Gerner y qué sé yo. En algún momento los estudiantes empezaron en sus exámenes finales a hablar del banco de tres patas. Yo decía, ¿qué es eso? Pensaba, banquillo de tres patas, ¿de qué me están hablando? Yo no había registrado para nada el banco de tres patas. Bueno, acá parece como una metáfora, si se quiere, pero no sé por qué a los estudiantes le causaba tanto impacto el banco de tres patas que aparecía en todos los parciales, en todas partes. Como aparecía, ya, acá está, el banco de tres patas. ¿Qué dice Gerner y compañía? Bueno, cuando empiezan a plantear su modelo de investigación, su programa de investigación, dicen, bueno, para investigar los efectos de la televisión tenemos que hacer tres tipos de análisis. Analizar el sistema televisivo, porque los sistemas televisivos son diferentes. Y en esa época era muy diferente el sistema televisivo norteamericano de los sistemas televisivos de Europa Occidental. O sea, en Europa Occidental la televisión se había definido como un servicio público estatal. Y no había canales de televisión privados hasta avanzados los años 80. Y en cambio en Estados Unidos siempre fue una cosa de empresas privadas financiadas por publicidad. En Holanda, por poner caso, me parece que sigue existiendo. O sea, uno paga un impuesto por televisor que tiene en la casa. Así como hay un impuesto automotor, si yo tengo un auto pago un impuesto, tengo dos autos pago más impuestos, hay un impuesto televisivo que uno paga por tener un televisor. ¿Sí? Y con ese impuesto se financia la producción de televisión del canal holandés público. O sea, que haya publicidad y que la televisión, como dijo algún investigador, lo que haga sea vender a las audiencias, a los anunciantes, no es el único modelo posible. Hay otros modelos posibles. Pero bueno, este es el que tenía más éxito. Entonces, una cosa, dice Gerner, que hay que analizar es las diferencias entre los distintos sistemas, porque eso van a implicar diferencias en el tipo de contenido que tal vez tengan que ver con diferencias en los consumos. Igual esto no lo hicieron. Lo planteó Gerner, pero no lo hicieron. Segunda cuestión, hay que analizar la programación. Ven, esto es muy parecido a lo de Agenda Setting. Hay que analizar, no la agenda, pero sí los programas. O sea, ¿qué hay en la televisión? Tercera cuestión, el análisis que ellos llaman de aculturación, que sería un análisis de efectos. Efectos del consumo televisivo. Y eso limitados a la ficción. A diferencia, esta es una diferencia fuerte con el modelo de Agenda Setting. La Agenda Setting analiza noticias, medios informativos, y el modelo de teoría de cultivo analiza ficciones. Y lo que hacen es grabar una semana del prime time de las cadenas de televisión norteamericanas desde hace 40 años. Eligen una semana al año y graban el prime time de todo lo que se pasa en televisión en esa semana. Series, películas, lo que haya. ¿Por qué privilegiar la ficción? Bueno, porque ellos dicen que la televisión nos enseña todo el tiempo, y nos enseña no solamente cuando estamos viendo un programa educativo, sino, como decíamos la vez pasada, también cuando estamos viendo una película de ciencia ficción o de la Edad Media, lo que sea, porque nos enseña también acerca de este tipo de cosas, de cómo son las relaciones entre los géneros, de qué valores hay que mantener, cuáles son los valores importantes, de qué manera hay que resolver los conflictos. ¿Sí? De estas cosas nos enseña, aunque estemos viendo Game of Thrones, que ocurre en un mundo fantástico que no es la Tierra. Y sin embargo, las relaciones de poder, los conflictos, las relaciones entre varones y mujeres
no digo que sean las mismas, pueden ser modélicas respecto a nuestras relaciones. Bien. ¿Qué es esto? ¿Un juicio? Ajá. Bien. Es un juicio. ¿Quién de nosotros ha estado en una audiencia de un juicio oral? Yo estuve una vez. No en el banquillo de acusados, ¿no? Pero... ¿Quién más estuvo? ¿Nadie más? ¿Celina nunca? No recuerdo haber ido. Qué pobre. ¿Fuiste vos? Sí. ¿Nadie? ¿Ninguno de ustedes estuvo? ¿No? ¿Y cómo sabes que es un juicio? Muy bien. ¿Por qué se evidente? Por la estructura. Sí. Por la estructura que tiene, por lo que acaba de decir. ¿Pero ¿y dónde lo aprendiste? Por lo que acaba de decir Belén, eso me remite automáticamente a una serie que nunca viene. ¿No será por este tipo de cosas? Archiconocida como el orden. No, esto es Boston Legal. Pero bueno, hay 200 millones de películas, de series. O sea, todos sabemos que eso es un juicio. Pero no hace falta haber ido a una audiencia. Todos tenemos alguna idea de cómo es la vida en una cárcel. No voy a preguntar, pero bueno, presupongo que ninguno de nosotros estuvo encarcelado. Bueno, sabemos cosas a partir de los medios de comunicación y la televisión y de la ficción de la televisión. Chao. Entonces, los medios, y esto lo habíamos visto hacer también, la semana pasada, perdón, nos muestran qué hay en el mundo, qué cosas hay, qué cosas pasan, nos dicen qué cosas son más importantes que otras, nos suministran juicios de valor acerca de cómo pensar acerca de esas cosas. En los términos de Gerner, él llama esto atención, énfasis, tendencia, y le suma la estructura, las relaciones entre los objetos. O sea, estas son las cosas que aparecen y que se pueden analizar en la ficción. ¿Cómo dijiste que llama él? Atención, énfasis y tendencia. Y a esto le suma la estructura, las relaciones entre los objetos. O sea, ¿cuál es la idea acá? A ver si me puedo explicar bien. La idea es que la televisión es como si fuera una ventana al mundo. Y entonces yo, mirando televisión, me hago una idea de cómo es el mundo. Y la pregunta es si ese mundo que me presenta la televisión es igual al mundo real o no. Y lo que Gerner encuentra, grabando esta semana y analizando todas las semanas, es que no son iguales. Que hay diferencias entre el mundo televisivo y el mundo real. O sea que básicamente lo que está diciendo este hombre es que la televisión vuelve masivo ciertos programas de televisión. Entonces yo vengo y te muestro una foto de Goku y vos capaz que no viste nunca Dragon Ball, pero nada, decir, ese no es el de los pelos parados. No, pero no así, porque ella está muy en el nivel de un programa. No es eso, o sea... que la tele reproduce el sistema, que hay indicadores estructurales que se pueden analizar para ver, analizando eso, ver qué es lo que reproduce la sociedad. Claro, o sea, Gerner vería Dragon Ball Z, pero lo vería para extraer de ahí cuáles son las situaciones, el tipo de personajes, o sea, extraer unidades de análisis que sean comparables con otros programas, películas. Es decir, en Dragon Ball Z hay un héroe que funciona de determinada forma, y en muchos otros programas está lo mismo. No es privativo de Dragon Ball Z. También están los personajes de ese cómic, Marvel. No, está bien, pero por eso, si yo no vi nunca Dragon Ball Z, por ahí no conozco al personaje. Pero eso no importa, habré visto otras películas, series. Para lo que le interesa a Gerner es lo mismo. Justamente porque la idea es que los programas no son todos diferentes, sino que en estos aspectos tienden a ser iguales. De hecho, Borges planteaba que las tramas habían
en cantidad no recuerdo exactamente cuánto, pero por ejemplo en términos de ficción y de historias nacionales, las tramas eran muy pocas, eran, no sé, no me acuerdo exactamente, pero más o menos 5. Esas 5 historias en distintas versiones hacían diferentes tratamientos de los mismos temas, digamos, pero con patrones que eran los que se repetían, aunque tuvieran tratamientos distintos. Bien. O sea, la idea es tomarse en serio la televisión. Decir, bueno, a ver, si la televisión me muestra el mundo, bueno, ¿cómo es el mundo que me muestra? Y en este tipo de cosas, o sea, analizar el programa, analizar los personajes principales, los personajes secundarios y los actos de violencia, porque originalmente el origen de todo este proyecto tiene que ver con la preocupación que tenía el Senado de Estados Unidos de la relación entre la violencia televisiva y la violencia especialmente infantil. O sea, la idea de que los chicos por mirar programas violentos podían volverse violentos. Entonces el arranque del proyecto de investigación tiene que ver con esa preocupación. Y llegaron a un resultado contrario. Llegaron a otro resultado. Bien, entonces ellos dicen que comparando el mundo televisivo con el mundo real, no son iguales. El mundo televisivo está distorsionado. ¿En qué? Bueno, estos son algunos ejemplos. En el mundo televisivo hay más varones que en la vida real. O sea, en los personajes principales hay un número mayor de varones que la cantidad de varones que hay en la sociedad norteamericana, que sería la que ellos toman como referencia. Hay más solteros, hay más blancos, hay más personas de clase media o alta, hay más personas de mediana edad. Yo les voy a decir, yo estoy haciendo un análisis donde, o sea, la investigación que estoy haciendo ahora tiene un componente donde analizo publicidades de teléfonos celulares. ¿Sí? He analizado las de CTI Claro. El teléfono celular es la tecnología de comunicación más ubicua que hay. O sea, casi no hay un adulto argentino que no tenga teléfono celular. ¿No? Bien. Socialmente, las publicidades de CTI Claro se restringen estrictamente a la clase media. Yo no encontré un personaje del sector popular en esas publicidades. Tampoco de clase alta. O sea, la clase media debe ser, no sé, capaz que el 20%, 30% de la población argentina, pero es el 100% de las publicidades de celulares. Yo no estoy haciendo algo a lo Garner, pero bueno, es ese tipo de cosas. O sea, uno compara lo que se presenta en la televisión y lo que es la realidad y encuentra este tipo de situaciones. Para los norteamericanos el tema racial, étnico es muy importante, ¿no? Bien, entonces dice Garner, la televisión no muestra la realidad, lo que muestra son los patrones ideológicos del éxito. Un tema es el tema de los roles de género. Todos conocemos Friends, ¿no? Friends, fíjense cómo arranca. Porque después, bueno, varía un poco, pero un poco nada más. O sea, tenemos 3 varones y 3 mujeres. ¿Los varones qué son? Bueno, uno es profesor universitario, el otro es contador, el otro es un actor berreta que termina siendo actor de éxito. ¿Y las 3 mujeres qué son? Bueno, una es alguien que en algún momento llega a ser secretaria, la otra es una cocinera que termina de ama de casa, y la tercera, Lisa Kudrow, que tiene unas profesiones difíciles de clasificar. Hay algo ahí, ¿no? O sea, los varones son profesionales más o menos exitosos y las mujeres no. La serie es divertida, yo me río mucho con la serie. Pero esto sistemáticamente es así, todavía hoy. Sí. Inclusive se ve en otras series. Sí, seguro. Otra serie yankee que se llama Sugar and Carmen, que cuenta la vida, si la viste, de 2 hermanos, que uno es un completo fracasado y el otro es un tipo que se hizo famoso por poner canciones para comerciales para nenes, ¿no? Entonces,
este tipo, Chaplin, tiene muchísimo dinero, sí. comerciales. Alan es quiropráctico. Alan se separa de la mujer, se casa con un médico, y la mujer vive de arriba, y la empleada de Chaplin es empleada, justamente. O sea, las mujeres no son tampoco. Porque la ex mujer de Alan vive de arriba del marido. Bueno, el otro tema es la violencia. Y ahí lo que encuentran es que la televisión es más violenta que la vida real. Dicen, hay un 80% de los programas que tienen actos de violencia. Para eso hay una definición operativa de violencia. Ellos dicen que violencia es la expresión explícita de fuerza física con o sin el uso de un arma contra sí mismo u otra persona y con el propósito de dañar o matar. Fíjense que acá no entraría la violencia psicológica. Para ellos violencia, dice, bueno, vamos a analizar violencia física. ¿Sí? Amenazar o hacer daño a otra persona tratando de lastimarla o de matarla. Y así encuentran que hay muchísimos episodios de violencia en la televisión. De hecho, muchos más que en la vida real. Bien, eso fue analizar la televisión. La otra pata del banco es la recepción, el cultivo. Y ahí la hipótesis es simple. Dicen, bueno, cuanto más tiempo mira la gente televisión, más adopta como real el mundo televisivo. O sea, si yo miro mucha televisión, empiezo a pensar que el mundo es como me muestra la televisión y no tanto como es el mundo real. Y para eso ellos dividen en las encuestas que hacen, porque hacen una serie de encuestas a las personas donde les preguntan, no les preguntan sobre la televisión, les preguntan qué piensan sobre la sociedad, sobre el mundo. Y después ven si eso es más parecido a lo que muestra la televisión o a cómo es la sociedad norteamericana, en el caso de ellos, en realidad. Bueno, además de preguntarle su opinión sobre un montón de cosas, le preguntan cuántas horas miran televisión. Y entonces diferencian entre consumidores duros, medios y blandos. Y lo que tratan de detectar es lo que llaman respuestas televisivas. Respuestas de las personas que sean más parecidas al mundo de la televisión que al mundo real. ¿Consumidores cuánto? Duros, medios y blandos. Fíjense, voy rapidito porque me queda poquito. Un ejemplo. En la televisión dijimos hay violencia en el 80% de los programas. Según el FBI, solo el 1% de las personas se ven involucrados en actos de violencia al año. De cada 100 norteamericanos hay uno que se enfrenta a un acto de violencia. Le preguntan a la gente, ¿cree usted que el número de personas involucradas en violencia está más cerca del 1% o más cerca del 10% de la población? Y estas son las respuestas. Los que responden más cerca del 10%, de acuerdo a que sean consumidores blandos, medios o duros, hay diferencias. Los que miran mucha televisión tienden a pensar que hay más gente relacionada con la violencia que la que hay. Esa diferencia entre el 60 y el 72 es lo que ellos señalarían como ese diferencial de cultivo. Es explicada, dice Germer, por los consumos televisivos altos. Tienen un tipo de respuesta más parecida a lo que muestra la televisión que a lo que sería la vida real. Sobre esto ellos han analizado muchos temas. Por ejemplo, la presentación de la tercera edad. Los televidentes duros tienden a pensar que hay menos viejos que los que hay en realidad. O sea, el grupo poblacional que más ha crecido en los últimos años es la tercera edad, y sin embargo, como no están visibilizados en los programas de televisión, los que miran mucha televisión tienden a pensar que son pocos, y no que son muchos. El síndrome del mundo mezquino, del que hablaban las compañeras. Los televidentes duros tienden a pensar que la gente es mala. Más, o sea, la gente puede ser mala, no vamos a decir que no, pero digamos, los que miran televisión piensan que la gente es más mala que los que miran poca televisión. Los roles de género, que los televidentes duros tienden a asignarles roles tradicionales a las mujeres.
Y la moderación política. Cuando les preguntan cómo se define usted políticamente, los consumidores duros tienden a definirse como moderados. Pero Gertner señala, el moderado no es de ninguna forma el medio de la escala política, sino que en Estados Unidos la forma en que se entiende ser moderado está bastante a la derecha, dice él. Bueno, y respecto a la violencia, dicen que el efecto principal de mirar mucha televisión violenta no es volverse violentos, sino lo que llaman victimización. La idea de que hay más posibilidades de ser víctima de la violencia. Tener miedo. El principal efecto del exceso de violencia en la televisión es que la gente se vuelve temerosa. Y cuando la gente se vuelve temerosa, es más proclive a aceptar respuestas duras. Por eso dicen, bueno, el miedo es un instrumento de control social. Cuando la gente tiene miedo, acepta más limitaciones a su libertad. Y eso es algo que aparece favorecido por la televisión. Bueno, disculpen la velocidad, pero nos había quedado todo esto y teníamos que terminarlo hoy. El jueves hay paro convocado por la CONADU, así que casi con toda seguridad no vamos a tener clases. Y el lunes es 25 de mayo. Este año venimos bárbaro.